quisiera comentar, iniciar esta parte así un poco medio en general, ¿no? Pero lo más sustantivo se encuentra acá, miren. En el capítulo 5, fase 7. 5. El 5 está antes del 6, ¿no? Y ellos, miren, han determinado los criterios básicos que debemos seguir en la estructuración de un edificio. Y esto sí tenemos que tenerlo clarito antes de comenzar a estructurar cualquier tipo de edificio. Como mencionaba hace rato, nuestro edificio va a ser a base de muros. Estructuralmente es un sistema tipo cajón, porque aquí se va formando como cajoncitos, ¿no?, en elevación. Y el muro solo tiene rigidez y resistencia en su plano. Entonces todo, absolutamente todo gira en función de lo que acabo de mencionar y con esto que se llama los requisitos básicos de estructuración. Miren, ¿qué es lo que se busca? Que el edificio sea capaz de resistir los sismos actuando estos en cualquier dirección. O sea, no se conoce cuál es la dirección con la que va a entrar el sismo. Eso es lo primero que hay que tener presente. Y para lograr cumplir con ese objetivo de que la edificación pueda resistir el sismo entrando en cualquier dirección, basta con hacer lo siguiente: proporcionando, dice, sistemas resistentes en dos direcciones que sean ortogonales. ¿Eso qué significa a nivel de la albañilería? Voy a dibujar aquí un planito así muy elemental, ¿no? Y digamos que el techo tiene esta forma. Esto estaría en plano. En plano. Bueno, si es planta, el sismo puede entrar en cualquier dirección, ¿no? Entonces, entra así, con una dirección θ. Pero luego, si entra así, miren, una fracción se va en la dirección vertical y otra fracción en la dirección horizontal. Los reglamentadores dicen eso no es la situación más pésima. Vayamos a la situación más pésima. Digamos que viene así. La pregunta es, ¿este edificio está preparado para resistir el sismo en esta dirección? Sí, ¿no es cierto? Porque al moverse el techo en esta dirección, introduce en el muro fuerzas que están contenidas en su plano, ¿no? Entonces, feliz. Pero ¿qué pasa si el sismo entra en esta dirección? Cuando el sismo entra en esta dirección, el techo se desplaza e introduce en el muro fuerzas perpendiculares a su plano. ¿Y en esta dirección tiene resistencia y rigidez el muro? No. Entonces, es como que en esta dirección lo que tenemos es un piso blando, ¿no? Este muro no ofrece resistencia y rigidez, tampoco es de callo, el edificio se viene abajo, ¿no? Para que el edificio sea capaz, o la estructura sea capaz de resistir la acción del sismo, hay que proporcionar dos sistemas resistentes que sean ortogonales. Esos son ortogonales, ¿no es cierto? Aquí hay un eje estructural, otro eje estructural, y estos son ortogonales. Bien, entonces ese es el principal punto. Es decir, para que nuestra edificación sea capaz de resistir un sismo, debe tener una gran cantidad de muros, pero en ambas direcciones. Eso es lo que hay que buscar. Y eso se maneja mediante un concepto que se llama la densidad de muros.
que lo podemos demostrar, miren, ¿no? Cuando vamos a calcular la resistencia de un muro, nos interesan tres tipos de resistencia. La resistencia a la compresión, porque el muro trabaja así, en compresión, la resistencia en cortante y el momento resistente. Esas tres resistencias necesitamos calcular. El último, el momento resistente, no se calcula, salvo que se quiera hacer una evaluación estructural. Cuando se quiera calcular la resistencia del muro, el muro se desacopla de los muros transversales y se lo ve siempre como si fuese de sección rectangular. Bien, me explico mejor. Por acá puedo tener un muro, y luego transversalmente a este muro llegan otros muros. Ahí está. Esto nuevamente se planta. Miren que no dibujo ni las columnas, porque las columnas van a trabajar, pero básicamente para proveer ductilidad al muro, no van a tener otra función. ¿Estamos? Bien, entonces cuando yo analizo, o cuando analizamos el sismo actuando en esta dirección, esto está en planta, ¿qué muro va a trabajar? Solo el de acá, ¿no? Porque estos van a estar solicitados por cargas perpendiculares a su plano, no trabaja. Este vendría a ser el muro longitudinal y estos vendrían a ser los muros transversales. Y cuando analizo el sismo entrando en esta dirección, este sería muro longitudinal, muro longitudinal, muro longitudinal, y este sería el muro transversal. Entonces, cuando vamos a calcular la resistencia a la compresión y la resistencia al cortante, el muro longitudinal se desacopla o se separa de los muros transversales y se los ve como si fuese un rectángulo. Bien, es decir, si mi intención es revisar este muro X10, lo desacoplo y lo miro como un rectángulo. Este muro va a tener una longitud L y un espesor T. Bien, eso es lo que tengo. Para calcular la resistencia no me importan los muros transversales, no influyen significativamente sobre la resistencia a la compresión y al cortante. En lo que van a influir es en la rigidez, ahí se influyen, porque si este muro se quiere deformar, se quiere desplazar, ese desplazamiento en algo es restringido por los muros transversales. Entonces eso significa que el muro transversal sí aporta a nivel de rigidez. Entonces ahí hay unos requerimientos en la norma que nos indican cómo calcular ese aporte. Entonces los muros se ven como de sección rectangular, se desacoplan de los muros transversales. La resistencia al cortante de un muro va a depender de la resistencia al corte del material. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en la mañana? La resistencia al cortante va a depender de la longitud del muro, del espesor del muro, de la carga PD, PL, y va a depender de la esbeltez del muro. La esbeltez del muro es la altura entre la longitud. A ver, nuestra norma propicia el diseño de edificaciones de albañilería pensando que la falla va a ser por cortante, y la falla por corte es una falla frágil. Todos conocemos eso, ¿no? Y entonces nos interesa básicamente la resistencia al cortante. Y la resistencia al cortante del muro depende, miren, de la esbeltez del muro. Si tenemos un muro así, largo, la esbeltez sería H entre L. Disculpen, L. Sería pequeñito. O podríamos tener un muro esbelto.
esto es L y esto es H. H vendría a ser toda la altura del edificio, por ponerlo así, ¿no es cierto? Entonces medimos la altura versus la longitud y eso se llama una relación de aspecto que le llamamos también la esbeltez. De eso depende, ¿no?, de la esbeltez del muro. Si la esbeltez del muro es muy grande, la resistencia al cortante del muro decrece significativamente. Por eso es que se exige que la longitud del muro sea al menos 1,20 metros. Y no conviene que sea 1,20 metros. Porque cuando hagamos el cálculo, 1,20 metros, el muro va a ser tan esbelto que la cantidad de concreto que va a necesitar los elementos de refuerzo es tan grande que mejor lo transforme en una placa de concreto armado. Eso es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, la esbeltez va a influir sobre la resistencia al cortante. Pero de manera aproximada, miren, la resistencia al corte es como 18 veces L por T. Esta es la resistencia promedio, el V', ¿no? Un promedio tomando en cuenta todo esto de acá. La resistencia al cortante es de 18 toneladas metro cuadrado, que multiplicada por la longitud del muro y por el espesor que representa el área de corte, me da la resistencia al corte. Pero en una dirección no existe un solo muro, no puede ser, ¿no? Eso tiene que haber una gran cantidad de muros, eso se llama la redundancia estructural. Un muro, no. 2, poco. 3, tampoco. Más de 3, 4, 5, 6, fenomenal. Mientras más muros, la estructura se vuelve más redundante y es más eficiente. Entonces, hay una gran cantidad de muros. Sumamos la resistencia al cortante de todos esos muros y obtenemos la sumatoria de los MI. Y será pues la sumatoria de los 18 por L por T. Esto lo podemos sacar así: 18 veces la sumatoria de L por T. ¿Sí? Entonces, cada muro soporta esto y como hay una gran cantidad de muros, será la longitud de cada muro por su espesor, lo sumamos y obtenemos la resistencia al cortante. Bien, esta viene a ser la resistencia al corte de todos los muros dispuestos en una determinada dirección. El cortante basal, calculado bajo la acción del sismo moderado, es ZUSC entre R por P. El valor de R se toma igual a 6, el valor de C 2.5. Esto de acá, para albañilería, siempre va a salir 2.5. El valor de Z y S, disculpen, Z, U y S, va a depender de la ubicación, de la categoría de la construcción y de las características del suelo, ¿no? La amplificación del suelo. El peso de una construcción de albañilería, el peso sísmico, por metro cuadrado, más o menos va de 0,80 a 1 tonelada metro cuadrado, ¿no? Ese es el valor más o menos referencial. Digamos que tomamos 0,80 toneladas metro cuadrado de área techada. Esto es por piso. Este 0,80 incluye el peso muerto más un porcentaje de la carga. Por eso decía que es el peso sísmico, pero expresado en toneladas metro cuadrado. Entonces, eso significa que un techo pesará igual a ¿cuánto? A 0,80 multiplicado por el área techada, ¿no es cierto? Eso es lo que pesa un techo. ¿Sí? Y el peso total, claro, entonces el peso total será 0,80 por AP y por el número de techos. Claro, ¿no? O sea, es el peso total, ¿no? Es el peso total, es el que va a entrar acá, ¿sí? El peso total. N representa el número de pisos. La construcción con albañilería es muy restrictiva, ¿no?
y eso no lo logramos entender. O sea, el común dice no, cualquier cosa, no. Muy restrictivo en el sentido de que la idea es primero que los muros estén dispersos en toda la construcción y en ambas direcciones, ¿no? Eso tiene que quedar bien grabado. Luego que tienen que ser continuos del primer al último piso sin sufrir reducción de su sección transversal. ¿Bien? Bien. Eso significa que el área techada va a ser uniforme en todos los niveles, ¿no es cierto? No va a variar porque los muros tienen que prolongarse del primero al último. Esa es la condición que establece el reglamento. Si satisfacemos esas condiciones, la construcción sale recontra barata. Lo contrario es lo que hacemos, ¿no es cierto? ¿Por qué salen tan caros las viviendas que hacemos? Porque simplemente mezclamos dos sistemas estructurales, en una dirección albañilería y en otra dirección concreto armado. Resultado, cimentación cara, la superestructura carísima. Un edificio de albañilería de 5 pisos debería tener columnitas de 13 por 20, con 4 fierritos de 3/8, estribos de 1/4, 1 a 5, 4 a 10 y el resto a 25. La viga solera el espesor del muro, un poquito más, por el espesor de la losa, con 4 fierritos de 3/8 o de 8 milímetros. ¿Se dan cuenta? Pero eso no lo han visto ustedes acá, ¿no? Claro, y no lo verán porque hacemos mal el proyecto de unificación de albañilería. Por eso sale caro, ¿no? Si ustedes quieren construir y quieren invertir en la construcción, tienen que partir de que tiene que haber gran cantidad de muros, que la construcción tiene que ser lo más regular posible. ¿Estamos? ¿Sí? Es o sea, en México construyen este tipo de edificaciones y para viviendas de interés social, y es un negocio tremendo, ¿no? O sea, ganan un montón, porque las construcciones salen muy baratas. Pero bien, regresando acá, miren, este es el peso de la construcción. Si reemplazamos el cortante basal, lo que actúa a nivel de la base de la construcción será Z, que es un parámetro desconocido, U, S, C, que es 2.5, P, que es 0.80 por N por AP, un poco reorganizando los términos, entre 6. Si me ayudan a reducir esto, ZUSN por AP entre 3. Este es el cortante basal. Esta es la fuerza sísmica que actúa a nivel de la base de la construcción. Esto es lo que resiste, lo que resiste todos los muros en una determinada dirección, y esto es lo que actúa. ¿Qué es lo que debemos buscar a nivel de la seguridad estructural? Que la resistencia al cortante de todos los muros en el primer entrepiso, que es 18 veces la sumatoria de L por T, sea mayor o igual que el cortante actuante en ese primer entrepiso, que es ZUSN por AP entre 3. Eso es lo que hay que buscar, no es un criterio de integridad estructural, de seguridad estructural, ¿no? Si aquí hacemos los cálculos que corresponden, esto pasamos al denominador, el de acá también al denominador, resulta que esto por esto entre AP tiene que ser mayor o igual que ZUSN entre 54. ¿Bien? Miren, el término de la izquierda lo que está comparando es la área de corte de los muros en una determinada dirección versus el área techada. ¿Qué cantidad del área techada es ocupada por los muros? A esto se llama la densidad de muros. Entonces, esta es la densidad de muros. Las edificaciones antiguas tienen densidad de muros muy altas, ¿no? Hay una que tiene una densidad de muros del 80%, o sea, sale 0.80.
Eso significa que el área ocupada por los muros es el 80% del área techada. De 100 metros cuadrados, 80 metros cuadrados está ocupado por muros, o sea, solamente queda 20%. Esas son las construcciones antiguas, ¿no? Las iglesias sobre todo. Y el término de acá, miren, se llama la densidad mínima, ¿no? Porque también representa una densidad, tienen que ser comparables ambos términos, el término de la izquierda y el de la derecha. La densidad mínima. Entonces, en cada dirección hay que proveer una densidad de muros que sea mayor o igual que la densidad mínima. Lo que pasa es que en nuestro reglamento la densidad mínima es igual a ZU-SN, no entre 54 sino entre 56. Esa es la densidad mínima de muros. El truco está entonces en colocar una gran cantidad de muros en ambas direcciones. ¿Qué significa una buena cantidad de muros? Que en ambas direcciones debe existir una cantidad igual a la mínima al menos, ¿no es cierto? O mayor o igual que la mínima. En algunos casos no es factible llegar a la densidad mínima, ¿no? O sea, ya no hay más muros que usar. Se partió con un muro que tiene 13 centímetros, se pasó a 23 y simplemente no pasa así. Entonces queda la última opción, que es transformar algunos muros de albañilería en muros de concreto. Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Miren, aquí tengo un muro de concreto. El muro de concreto tiene una longitud LC y por acá tengo el espesor del muro de concreto, también desacoplado de los muros transversales. La resistencia al cortante del muro de concreto se podría calcular también así, va a estar en función de la longitud del muro por el espesor del muro, ¿no? Y por acá podría tener un muro de albañilería. El muro de albañilería va a tener una longitud que le he llamado L y un espesor T. Y la resistencia al cortante del muro de albañilería es igual o está en función de la longitud del muro y otras variables que he ido indicando, ¿no? Bien, entonces lo que se puede decir aquí es lo siguiente. Obviamente la resistencia al corte de un muro de concreto va a ser mucho mayor que la resistencia al corte de un muro de albañilería. Eso es más que obvio, ¿no es cierto? ¿En cuánto más? Bien, la resistencia al cortante de un muro de concreto es n veces mayor que la resistencia al cortante de un muro de albañilería. Y n representa la relación modular, ¿no? Entre el módulo de elasticidad del concreto y el módulo de elasticidad de la albañilería. El módulo de elasticidad del concreto es de 15.000 raíz de F'C, y el módulo de elasticidad de albañilería va a depender de qué material se utiliza. Por ejemplo, si son unidades de arcilla, recordarán que quedó como 500 veces el F'A. Si son de concreto o de chílico calcáreos, 600, y si son de concreto son de 700 veces el F'A. Entonces miren, un muro de concreto provee una resistencia de n veces la resistencia de un muro de albañilería. Tomando en cuenta eso, entonces la densidad de muros podría quedar expresada así. Todas las áreas de corte de los muros de albañilería más n veces las áreas de corte de los muros de concreto, y esto dividido entre el área
techada del primer piso. Y esto tiene que ser mayor o igual que la densidad mínima, que es ZUSN entre 56. Entonces, eso será en el caso de que se usen muros de concreto armado. Lo que hay que ver aquí es algo que seguramente deben estar considerando. No vaya a ser que le coloquemos tantos muros de concreto que al final ya en esa dirección ya es concreto y deja de ser albañilería, ¿no? Para que sea albañilería debe predominar los muros de albañilería, en alguno que otro muro de concreto. Bien. Entonces miren, ese es el primer principio básico de estructuración sísmica, ¿no es cierto? Sistemas resistentes ortogonales de Bazán y Meli. O sea, ese libro significa que es un librazo, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Y ellos han resumido este principio básico en estas dos figuritas, miren. La figura de la izquierda son figuras convexas y las figuritas de la derecha son cóncavas, ¿no? ¿Se acuerdan que para que sea convexo, si unimos dos puntos, ¿no? La línea queda dentro, ¿no? Y en cóncavas, si unimos dos puntos con una línea, una porción de la línea queda fuera del cuerpo, ¿no es cierto? Esa es la diferencia entre uno y otro. Bien, miren, en el caso de las estructuras convexas, ¿no? Este está en planta y aquí está en elevación. La fuerza sísmica se va a originar en algún punto, generalmente en el techo. Aquí hay una masa inercial, entonces la idea es que el recorrido de esta fuerza inercial sea lo más directo hasta la cimentación, y aquí se da, ¿no? Miren, va derechito a la cimentación, y esto considerando el sismo actuando en cualquier dirección. Si el sismo viene en este sentido, igualito, desde donde se origina hasta la cimentación hay un recorrido directo. Pero ¿qué pasa con estas estructuras cóncavas, ¿no? Miren, cuando el sismo viene en esta dirección, la fuerza sísmica tiene ese recorrido directo, pero cuando el sismo viene en esta dirección, miren el recorrido. La fuerza tiene que llegar acá, luego tiene que seguir obviamente dentro del cuerpo hasta llegar a la cimentación, ¿sí? Es decir, no tiene una trayectoria recta desde este punto a este punto, tiene que venir por el cuerpo, ¿no? Y llega hasta acá. En estos puntos donde hay un quiebre en la línea de acción de la fuerza, se van a presentar concentraciones de esfuerzos que van a afectar significativamente a la estructura. Aquí creo que se nota con mayor claridad, ¿no? Arriba la estructura es sencilla, el recorrido de la carga es directa desde donde se origina hasta la cimentación. Y aquí, esta es una planta que le llamamos con esquina entrante, ¿no? Una planta en L. Miren, para que vaya de aquí hacia acá tiene que ir a través del cuerpo y el recorrido ya no es directo. Creo que abajo hay una imagen en planta del recorrido de la fuerza. Ahí está, ¿no? Bien. Entonces miren, aquí esto debió ir desde aquí hasta acá, ¿no? Pero no, pues tiene que ir por el cuerpo, aquí hace un quiebre y viene para acá. Luego, en esta zona, en esta esquina, comienzan a concentrarse los esfuerzos, ¿no? Y ahí se van a presentar. Igual acá, miren, vean cómo es el recorrido de la fuerza. No es de manera directa. Cuando el recorrido de la fuerza es directa, desde donde se origina hasta la cimentación, decimos que la estructura es sencilla, que es un concepto muy importante en la estructuración sismorresistente. Y si el recorrido no es directo, decimos que es una construcción compleja. Esto es complejo y esto abunda o va al lado de generar una estructura irregular. Entonces, a eso se refiere
caso, aunque el recorrido tiene que ser lo más directo, es decir, buscar construcciones que sean lo más sencillas posibles, ¿no? Luego, hay que evitar que existan cambios excesivos de rigidez, tanto en planta como en elevación. Esto tiene que ver con que la estructura sea sencilla, regular, simétrica y continua. Y dice, los sistemas estructurales deben disponer de redundancia y capacidad de formación inelástica que les permita disipar la energía introducida por el sismo de excepcional intensidad mediante elevado amortiguamiento inelástico y sin la presencia de fallas frágiles locales y globales. Bueno, esto de acá, miren, como que nuestras edificaciones de albañilería no lo cumplen, ¿no? Y les voy a decir por qué. Está aquí el por qué dentro de las desventajas del sistema tipo cajón. ¿Qué es lo que se busca? Miren, la idea es disipar la energía sísmica. Para disipar la energía sísmica, la estructura tiene que ser dúctil, capaz de desarrollar grandes desplazamientos sin pérdida de rigidez y manteniéndose estable. Ese es el término que usamos, ¿cierto? O sea, en grandes deformaciones, que la estructura no pierda rigidez y que además sea estable. Si cumple con eso, decimos que estamos bien. Grandes desplazamientos significa estructuras flexibles, ¿no? Bueno, lamentablemente las construcciones de albañilería son estructuras muy rígidas, tienen poca capacidad de disipar energía. Entonces, como son muy rígidas en los reglamentos, se dice, pues, oye, mira, para estructuras de concreto armado que tienen una gran capacidad de disipar energía, el valor de R es igual a 8. Aquí miren, la capacidad de disipar energía de la edificación de albañilería es casi nula, es muy pequeñita. La disipación de energía aquí significa en albañilería que los muros sufran algún daño, que se agrieten, que se fisuren, ¿no? Mediante esa fisuración, mediante el agrietamiento, van disipando energía. Entonces, esos son, miren, los requisitos básicos que habría que reconocer en el diseño sísmico de edificaciones, sobre todo en el caso de la albañilería, que es lo que por ahora nos interesa. La norma técnica S270, que tiene como 9 capítulos. Hay un capítulo que trata sobre la estructuración de edificaciones. Ahí está el capítulo 6. Y la estructuración lo va diferenciando si la estructura es una estructura diafragmada o no diafragmada, o es un diafragma flexible. Y aquí lo que habría que hacer es darle una lectura, ¿no?, a todo esto, y voy a tratar de tomar lo que aparentemente resulte siendo más importante. Primero, miren, para que el techo se considere como diafragma rígido, su relación de aspecto no debe ser más de 4. ¿Cómo se define la relación de aspecto? Lo que hacemos es medir la longitud del techo versus el ancho. Entonces, esa relación entre la longitud y el ancho no debe ser de más de 4. Algunos sugieren que no debe ser más de 3, y yo creo que ese es el valor que debería aparecer aquí en la norma técnica. Y algunos son muy exagerados y dicen, no, ¿saben qué? No debe ser más de 2. Eso ya son muy exagerados. Hay normas internacionales que consideran relaciones de aspecto de no más de 2. Bueno, eso es, digamos, uno de los puntos más importantes que aparece en esto, ¿no? Que otra más. La configuración del edificio, eso tiene que ver con lo que hace rato decíamos, el edificio tiene que ser lo más simple, tiene que ser regular. La regularidad tiene que ver con que no existan muchos cambios de rigidez tanto en planta como en elevación. Hay que evitar las esquinas entrantes, plantas en L o en T.
se tiene plantas en L o en T, esas plantas se descomponen en plantas regulares mediante la inclusión de puntas de separación sísmica. La relación entre el largo y el ancho del edificio no debe ser más 4, y este es en elevación, ¿no? La altura del edificio versus el ancho del edificio debe ser menor o igual que 4, porque si no ya resulta en una estructura muy esbelta, y en estructura muy esbelta luego se presentan problemas a nivel de cimentación. ¿Qué otra cosa más tenemos acá? Miren, dice que la densidad de muros deben ser iguales en ambas direcciones. Bien. La idea de esto es lo siguiente: a veces en los proyectos como el que estamos tomando como ejemplo, existe una gran cantidad de muros en una dirección y poca cantidad de muros en la otra dirección. Tal vez ese tipo de edificaciones funciona bien bajo la acción del sismo moderado, ¿no? Porque bajo la acción del sismo moderado la estructura está incursionando en el rango elástico. Pero cuando viene el sismo severo, ese tipo de construcciones va a tener grandes problemas, ¿no? Es decir, vamos a tener una dirección débil y una dirección fuerte. ¿Qué es lo que va a suceder? Los muros que van a dañarse primero serán aquellos que están en la dirección débil, ¿no? ¿Sí? Esos son los que se van a dañar más rápido, porque en ellos la demanda, o sea, las fuerzas en los muros son mayores que en la dirección fuerte. Entonces, si esos sufren daño, significa que van a perder rigidez. Esa pérdida de rigidez luego lo que va a ocasionar es un corrimiento abrupto del centro de rigideces. Ese corrimiento abrupto del centro de rigideces en la etapa inelástica va a generar torsión en la planta de la construcción, y esa torsión lo que va a hacer es introducir mayores fuerzas sobre los. Entonces eso es totalmente dañino, ¿no? Cuando se estructuran las edificaciones de albañilería hay que tratar de cumplir con esto, ¿no? Que la densidad de muros en ambas direcciones sean aproximadamente iguales. El uso de las vigas dinteles. Aquí tal vez podríamos mencionar lo siguiente: cuando se hace la estructuración hay que buscar que en cada eje estructural al menos existan 2 muros, y esos muros separados por un vano, ¿entienden? Eso sería lo ideal. Ya lo real es otra cosa, ¿no? Pero lo ideal, a lo que debemos buscar es ello, ¿no? Que en cada eje estructural al menos existan 2 muros, y que esos 2 muros estén separados por un vano. Luego esos 2 muros separados por un vano se acoplan. ¿Qué significa acoplar? Significa usar una viga de gran peralte. ¿Cuánto es una viga de gran peralte en albañilería? De al menos 60 centímetros. No más de 60, ¿no? No más de 60. Que si esos muros se unen con vigas chatas, entonces cada muro trabaja de manera independiente. Que si en vez de unirlo con vigas chatas lo uno con vigas peraltadas, esos muros se acoplan y trabajan de manera conjunta. Es mejor, es mejor. Bueno, ¿qué otra cosa más podríamos resaltar de la norma técnica? Bien, y luego hay requisitos como estos, ¿no? Para los muros portantes. Deben tener, dice, una sección preferentemente simétrica, que sean rectángulos, es decir, que no existan muros transversales, sería fenomenal, pero eso no se puede. Que los muros deben ser continuos del primer al último piso, que la longitud del muro debe ser al menos de 1,20 m, la densidad de muros más o menos igual en ambas direcciones, y en algunos casos hay que generar juntas de construcción para controlar las deformaciones introducidas por las contracciones o los cambios de temperatura, ¿no? Bien.
Con respecto a los arriostres, el muro confinado tiene sus elementos de refuerzo, verticales y horizontales. A los verticales le llamamos columnas. Esas columnas van a cumplir dos funciones, dependiendo del tipo de solicitación. Cuando el muro es cargado en su plano, entonces la columna va a cumplir la función de confinamiento. ¿Qué significa el confinamiento? Significa darle la capacidad al muro de soportar grandes deformaciones. Y confinamiento significa que darle capacidad de formación al muro, transformarlo en un elemento que sea dúctil. ¿Estamos? Bien. Y la otra función de la columna es de arriostre, pero la función de arriostre se va a activar cuando el muro es sometido a cargas perpendiculares a su plano. ¿Y qué va a evitar el arriostre? Va a evitar esto, que el muro se voltee. ¿Estamos? Entonces son dos funciones que dependen de cómo actúan las fuerzas. Luego aquí tenemos requisitos estructurales mínimos. Miren, hace rato hablábamos que la estructura debería ser capaz de desarrollar grandes deformaciones sin pérdida de resistencia y manteniéndose estable. Desarrollar grandes deformaciones significa que los elementos estructurales van a sufrir daños, ¿sí? Y el daño va a afectar a la rigidez, pero no afecta a la resistencia. Eso significa que tenemos una estructura que es dúctil, gran capacidad de formación sin pérdida de resistencia. Y la condición de estable tiene que ver que la estructura debe mantener su forma. ¿Me entienden? O sea, la estabilidad tiene que ver. A ver, ¿cuándo una estructura es inestable? ¿Tienen una idea? No, o sea, ese concepto es básico, ¿no? Miren, tengo una estructura cargada, ¿sí? Entonces introduzco una pequeña variación en la intensidad de la carga o en la geometría. Y si esa variación en la carga o en la geometría no genera grandes desplazamientos o deformaciones, la estructura es estable. ¿Se dan cuenta? Bien. Pero si al modificar la carga o variar la geometría el resultado es grandes deformaciones, la estructura es inestable. Con eso tiene que ver, ¿no es cierto?, el concepto de estabilidad. Cuando la estructura pierde rigidez, tiende a ser inestable. Para evitar que se vuelva inestable necesitamos colocar gran cantidad de elementos, de modo tal que la estructura sea redundante, ¿no? Entonces hay una buena cantidad de elementos y uno con otro se van apoyando y como que mantienen la geometría de la estructura. ¿Estamos? Ese es para lograr que la estructura sea dúctil, hay que usar materiales que sean dúctiles. La albañilería siempre por sí misma es frágil. ¿Quién lo transforma en dúctil? Las columnas, ¿sí? Las columnas principalmente. Para que la ductilidad del muro no se vea afectada por su esbeltez, se requiere que el espesor del muro sea mayor o igual que esta relación, que vendría a ser lo mismo. Si ustedes colocan H entre T, tiene que ser menor o igual que 20. H entre T vendría a ser la esbeltez. ¿Estamos? Bien. Entonces, esa es una de las variables que afectan la ductilidad del muro. Hay que tratar de cumplir con esto. Para la zona sísmica 2, 3 y 4, ¿cuánto hay la 4? Habría que buscar que el espesor del muro sea mayor que H entre 20. No, para las alturas típicas resulta de 13 centímetros hacia arriba, ¿no? Y bueno, y el otro
El otro aspecto que puede alterar o reducir la ductilidad del muro es el esfuerzo axial de compresión. Hace rato yo les he mostrado cómo se calcula la carga axial en cada muro. Si la carga axial se divide entre la sección transversal del muro, un rectángulo, obtenemos el esfuerzo axial de compresión. Si el esfuerzo axial de compresión es muy grande, la ductilidad del muro decrece. Hay que tratar de buscar que el esfuerzo axial de compresión en el muro sea el más pequeño posible para lograr incrementar la ductilidad. Entonces, ¿cómo se puede lograr eso? Bueno, en los techos hay dos opciones: o uso una losa aligerada en un sentido, o uso una losa armada en dos direcciones. Si uso un solo sentido, el peso del techo se concentra en uno que otro muro. Pero si uso una losa en dos direcciones, el peso del techo se distribuye entre una mayor cantidad de muros. Eso significa una reducción de la carga axial y por lo tanto el esfuerzo axial de compresión. Entonces, conviene usar losas en dos direcciones a losas de una sola dirección. Pero miren la razón, ¿no? ¿Sí? No es porque se nos ocurra, sino eso ya viene, digamos, un poquito de las investigaciones que han hecho nuestros reglamentadores. Esta ecuación de aquí hacia adelante representa la resistencia del muro en términos de un esfuerzo, la resistencia a la compresión. Este lado tiene en cuenta la esbeltez del muro, toma en cuenta que la carga puede estar aplicada con una pequeña excentricidad, y el límite de acá, miren, el punto 15 de F'M es justo para evitar que el muro esté muy esforzado en compresión. Si el esfuerzo actuante del muro es mayor que esta cantidad, entonces la ductilidad del muro es menor que la ductilidad que la norma considera. La norma, si se cumplen todos los requisitos que la norma nos indica, llegamos a obtener una determinada ductilidad. ¿Ya? En términos de ductilidad de un muro lo vamos a ver, o sea, no se preocupe. Entonces, hay una ductilidad. ¿Cuánto es la ductilidad del muro? 4. Oye, que si el esfuerzo actuante es más del punto 15, la ductilidad del muro se hace 2. Y no quiero, yo quiero que sea al menos de 4 hacia arriba. ¿Me entienden? Entonces, ese límite es para evitar eso, la reducción significativa de la ductilidad del muro. Bien, esto se llama el diseño por carga vertical. El esfuerzo axial de compresión debe ser menor o igual que la resistencia a la compresión del muro, que está expresada mediante esas dos ecuaciones, ¿no? Esto de acá creo que no nos interesa. Lo de la densidad mínima de muros, que ya hemos visto, en ambas direcciones debe existir una cantidad de muros mayor o igual que esta. ¿Cuál es la sugerencia? Mire, ya esto es fruto un poco de la experiencia ya en el diseño. Si quieren que el edificio les salga recontra baratísimo, en cada dirección deben colocar una densidad de muros de al menos el doble de la densidad mínima. Si ponen eso, de hecho que van a ganar un montón de plata, van a tener un edificio muy muy baratito, no solamente a nivel de la superestructura, sino también a nivel de la subestructura. Los requisitos que hemos visto aquí son de término general, son aplicables a edificaciones de albañilería confinada y de albañilería armada o reforzada interiormente, ¿no? Y luego hay algunos requisitos especiales para la albañilería confinada, ¿no? Dice, se considera como muro portante confinado aquel que cumpla con las siguientes condiciones: que quede enmarcado en todo su perímetro por elementos de refuerzo de concreto armado, columnas y vigas soleras. ¿Se acuerdan que la idea era que cada paño tienda a ser un cuadradito? O sea, cuando ya les toque estructurar, eviten obtener paños muy angostos, que tiendan a ser cuadritos. Eso lo podemos manejar nosotros, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, no lo pueden manejar otros. Bien. Que la distancia máxima centro a centro entre las columnas de confinamiento no sea más de 2 veces la altura libre del muro, pero que no supere los 5 metros, no más de 5 metros. Bien, ¿qué otra cosa más? Las unidades y bla bla bla, ¿no es cierto?
En la mañana les hablaba acerca de cómo dimensionar la columna, ¿no? Y les decía que lo ideal sería que tenga el espesor igual al espesor del y que tenga un peralte. ¿Se acuerdan? Les decía un peralte. ¿El peralte cuál es? La dimensión que se mide en el plano del muro, de al menos 15 centímetros. Esto tiene una justificación. La justificación es que se necesita al menos 15 para poder desarrollar el refuerzo horizontal. ¿Se acuerdan que cada cierta cantidad de hiladas se coloca un fierro que va de extremo a extremo, y ese fierro tiene que anclarse en los extremos discontinuos, y para eso se necesita una columnita de al menos de 15 centímetros? ¿Qué más? He hablado aquí de varias cosas, ¿no es cierto? Y luego hay que centrar en algo. Digo, muy bien, mira, mi trabajo va a consistir en varias cositas, y una de ellas va a ser estructurar un edificio de albañilería. Entonces, ¿qué significará estructurar? Bien, oye, hay que definir el sistema estructural. Bueno, el sistema estructural ya está definido, va a ser una construcción a base de muros estructurales, pero de albañilería. Un sistema tipo cajón, así se llama, porque hay una gran cantidad de muros. Ahora, no todos los proyectos de edificaciones se pueden hacer con albañilería. ¿Qué características debería tener, en virtud de lo poquito que hemos hablado? Una característica que deba tener ese edificio a nivel arquitectónico. Sea regular. Muy bien, regular, ingeniero. Que sea simétrico todo. Muy bien, simétrico, pero hay una que es la más importante, que exista una gran cantidad de muros. Esa es no, una gran cantidad de muros, y no solo en una dirección, sino en ambas. Muy bien. Y además que los muros se proyecten del primer piso al último piso. Entonces, y que no estén desfasados en elevación, ¿no? Tienen que ser continuos, sin pérdida de sección transversal, alineaditos verticalmente. Si yo noto un proyecto con esas características, es albañilería. Si noto un proyecto que no cumple esas características, tiene que ser de concreto y punto. No mezclo la albañilería. ¿Estamos? Bien. Una vez que identifiqué el proyecto, digo, muy bien, ahora voy a definir qué muros van a cumplir función estructural, y de cajón serán aquellos que vayan del primero al último piso, pero que además, para cumplir con la parte reglamentaria, tengan una longitud mínima de 1,20 metros, pero ese 1,20 metros no es, bueno, más de 1,20 metros. Entonces uno comienza a elegir, tú vas a cumplir función estructural, los marcos, los señalo, ¿ya? Pero eso como que no debe pensarse hacia a la que va, ¿no? En el sentido de que solamente me centro en tomar una decisión. O sea, mi visión como proyectista es mirar más allá, es decir, oye, mira, luego esos muros, no lo he leído ahí, deben estar unidos al techo. Entonces, el techo se apoya sobre los muros. Entonces, que los muros que voy a colocar como elementos estructurales me generen un techo con paños que sean más o menos regulares, y no, ¿cómo se llama el término cuando hay muchos pedacitos? Retaseado, ¿me entienden? O sea, pongo tantos muros que mi techito queda por acá, un pañito chiquito otra vez, y comienza todo. No, deberíamos organizar los muros, ubicarlos de modo tal que ofrezcan paños de techo que sean regulares y no muy retaseados el asunto. ¿Sí me entienden? Bien. Entonces, hemos escogido los muros, he pensado cómo va a quedar con el techo. Ahora, la estructura, decía, debería ser simétrica. La simetría tiene que ver, una vez que digo, y mira, estos son, me ubico en el centroide del área techada y veo si he distribuido mis muros de manera así. Así no voy diciendo, no, tú no vas, de modo tal de obtener que la estructura sea simétrica. ¿Estamos? Bien. Una vez que ya tengo eso, el paso siguiente sería, miren, pero además
hay un principio en la ingeniería sísmica que dice perímetro resistente o perímetro fuerte, no sé cuál sería la manera que les han mostrado. Entonces lo que significa es que los elementos estructurales más fuertes deben estar ubicados en el perímetro de la construcción. ¿Por qué? Porque el edificio, cuando se ve sacudido, va a hacer esto, va a irse así y luego va a girar. Entonces, y ese giro es maldito, o sea, ese giro hay que tratar de eliminarlo. Lo ideal sería que el edificio se mueva así, pero que no haga esto, ¿no? Pero no se puede evitar. Entonces, para un poco controlar la torsión del edificio, digamos, había que colocar los elementos más fuertes en el perímetro. Es decir, si necesito colocar algún muro de concreto armado, ese muro lo debo colocar en el perímetro, ¿me entienden? Pero siempre y cuando cumpla con el concepto de la simetría. Si no es simétrico, ni hablar. Y si veo que no es simétrico, ni lo uso mejor. ¿Estamos? Hasta ahí, bacán. Ahora, una vez que ya quedó, dije, mira, estos muros, bla, 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 comienzo a verificar mi densidad de muros. Eso creo que no hay necesidad de decirles cómo se hace, ¿no? Se calcula el área de corte de todos los muros que ustedes han seleccionado como estructurales, ¿sí? Tanto en la dirección X como en la dirección Y. Eso se hace un cuadrito, se va marcando muro X1, X2, X3, X4, acá. ¿Sí? Si la densidad de muros no cumple con la densidad mínima, digo, coloco más muros, no cumple, ya no puedo más muros, incremento el grosor del muro, no cumple, entonces ya no me queda más que transformar algún muro de albañilería en muro de concreto. Entonces ya transformo esto acá, pero cuando transformo también tengo que pensar en la simetría, ¿me entienden? Es decir, no voy a hacer que coloque un muro de concreto acá y un muro de albañilería por acá, eso no es dable. Entonces, ¿en qué va a consistir este primer trabajito? Lo que van a hacer es, miren, van a seleccionar ustedes un proyecto arquitectónico que no sea más de 5 pisos. Al final 3 pisos es más que suficiente, o sea, porque lo que se pretende es aprender algo, ¿no es cierto? Bien, que cumpla con todo lo que hemos dicho, ¿no? Luego van ustedes a identificar qué muros van a cumplir función estructural, calculan sus densidades de muros y comienzan a dibujar sus planitos. El planito para la cimentación y el planito para el techo. ¿Se acuerdan en la mañana cómo les dije se hacen esos dibujos, ¿no es cierto? Bien. Esa sería la labor. Entonces, con eso, luego, con la charla esta que va a ser virtual, ¿no? Ustedes van a tener la capacidad de desarrollar el diseño estructural de ese edificio. Es decir, ya si se motivan un poquito, ya tienen estructurado su edificio, ya lo vi, les dije, oye, está bien, corrige acá, corrige allá. Una vez que tienen eso, se motivan un poquito y usan el programa. Hacen su modelito, ya les mostré cómo se hace el cálculo de las fuerzas de diseño, que eso es lo más tedioso, les diré. El resto es suma y resta. O sea, calcular, ¿qué es lo que se calcula? La sección de concreto en la columna, la cantidad de acero en la columna y la cantidad de acero en la viga. Eso es suma y resta, ¿me entienden? Eso es lo más fácil. Entonces, eso no sé si podría ser para la próxima semana o les parece muy pronto el tema, porque hay que calificar, ¿no? 2 semanas, ¿no?